grabar. Y ahora a compartir. Ahí está. Bueno, módulo 4, base de datos, ¿sí? Base de datos es un tema muy amplio. Nosotros vamos a ver un poquitito de lo que es base de datos. De hecho, es tan amplio y tan complejo en un sistema o una aplicación que hay perfiles, ¿sí? Hay perfiles de profesionales que se dedican pura y exclusivamente a las bases de datos, ¿sí? En una aplicación chiquita, bueno, quizás no hace falta que tengamos o por ejemplo, en nuestro equipo alguien que tenga ese perfil, porque es poco, pero en un sistema grande, complejo, requiere de un profesional que tenga ese perfil, ¿no? Que se dedica a base de datos. Tanto en el diseño como en el mantenimiento, en la seguridad que implica, ¿no? Porque si hablamos de base de datos, hablamos de datos que uno tiene que proteger, ¿sí? Hola, profe, ¿cómo estás? Leandro Rojas avisó en nuestro grupo que... Ah, bueno, Mario, gracias por avisar. Cualquier cosa le dicen a Leandro, bueno, que no hay problema y que me esté avisando de la situación, ¿sí? Que vamos a tratar de ver esto de la asistencia como para que no deje el curso y espero que se mejore. Espero que no sea muy grave. Bueno, gracias, Mario. Bien, continuemos con lo que le estaba diciendo, era que, bueno, que es un tema muy complejo, ¿no? Mantenimiento, bueno, diseño de la base de datos, cómo va a estar, cómo se van a guardar los datos, cómo vamos a representar, ¿no? Cada cosa de la realidad con una base de datos, ¿sí? Así que, bueno, vamos a tratar de ver por lo menos las bases, para arrancar, y bueno, ya después el resto, si alguien quiere profundizar, siempre puede, ¿no? Buscar info. Bien, ¿qué son las bases de datos? Empezamos primero con la definición. Aquí hay varias, ¿sí? Muchas. De hecho, en la otra de apoyo hay una más completa. Dice, existen muchas definiciones entre las cuales podemos encontrar. Es una recompilación organizada de información o datos estructurados que normalmente se almacenan en forma electrónica en un sistema informático, ¿sí? Ese es uno. Es un conjunto de datos relacionados, ¿sí? Esa es la que más me gusta a mí, un conjunto de datos relacionados, e inclusive yo le agregaría aquí persistentes, ¿sí? Datos persistentes, ¿sí? Un conjunto de datos persistentes relacionados entre sí. ¿Por qué persistentes? Porque uno normalmente cuando vaya a diseñar base de datos, va a almacenar o a guardar en la base de datos aquellos datos que no cambien, ¿sí? Esos que permanecen estáticos, que no van a cambiar, a esos datos va a tender a almacenar en la base de datos, ¿sí? Por ejemplo, yo le podría decir, uno quizás, si quisiera modelar a una persona, ¿sí? En un determinado contexto, por ejemplo, supongamos un alumno de la universidad, ¿sí? Uno puede almacenar en la base de datos de la universidad el nombre, el apellido, la fecha de nacimiento, el domicilio. ¿Qué piensan de la edad? ¿Estaría bueno almacenarla en la base de datos? ¿Qué tipo de dato creen que es ese? Hablando de lo que hablamos recién, ¿no? Datos, algo que yo dije persistente. La edad es algo que no es persistente, ¿no? Es algo que va cambiando a lo largo de nuestra vida, ¿no? Cambia, ¿sí? El hecho quizás de guardar la edad podría ser algo que no esté bueno, ¿no? En algún contexto, ¿sí? Porque ese dato tendría que actualizarse, ¿sí? Eso no es persistente, ¿sí?
La fecha de nacimiento, en cambio, está bueno, porque incluso nosotros podemos calcular la edad, ¿no? Si tenemos la fecha de nacimiento, uno saca la fecha del sistema y calcula la edad, ¿sí? Bueno, a eso hago referencia cuando digo que aquí quizás estaría bueno agregarle persistentes, ¿sí? Datos persistentes relacionados entre sí, ¿sí? Pero eso es un poquito más de diseño. Quizás en otro contexto requeriría que ese tipo de datos que no son persistentes se guarden por alguna razón, ¿no? Pero bueno, hay que tener control de que se actualice o todos esos detalles, ¿no? Bueno. Bien, aquí más abajo tenemos otra definición que dice que es una herramienta para organizar y recompilar información, ¿sí? Una base de datos, todos los datos están relacionados y bien organizados, ¿no? Nosotros organizamos mediante tablas, ¿sí? En una base de datos relacional nos organizamos mediante tablas, ¿sí? Que ya eso lo vamos a ver de un ratito, ¿sí? Recompilar es buscar, ¿no? Información, acumularla, guardarla, ¿sí? Bueno, abajo tenemos que una base de datos hace referencia al conjunto de datos o informaciones determinadas que se pueden consultar de forma ágil, ¿sí? Una base de datos, al ser virtual y estar manejada por máquinas, la consulta es rápida, ¿no? La búsqueda es rápida. En cambio, si uno tuviera una base de datos a papel, ¿no? Archivados toda la información, imagínense lo que es buscar cientos y miles de datos ahí, ¿no? Y mantener eso actualizado, ¿no? Sería muy engorroso, ¿sí? Bueno, ahora gracias al cielo existen las bases de datos y por las computadoras y todo eso, ¿sí? Consultar, bueno, dice datos de manera ágil y segmentando las características que se requieran destacar para concretar más la información que se pretende revisar. Bueno, uno cuando diseña base de datos segmenta quizás la info, ¿no? Eso también con temas de diseño, ¿sí? Por ahí hay aspectos de la información que yo deseo que se vean, otros no, o que estén en otro lugar. Bueno, eso también es cuestión de diseño que ya lo vamos a ir viendo también. Representan alguna porción del mundo real, ¿sí? Todo, bueno, el diseño de la base de datos, piensen en objetos, ¿no? En objetos, cuando nosotros pensábamos en las características de un objeto, de acuerdo a un contexto, bueno, la base de datos también, ¿no? Obviamente sacando el comportamiento, ¿no? Pensando en los atributos, ¿sí? Va a ser muy parecido esto a modelar objetitos, digamos. Hasta ahí, ¿se entiende, chicos? Más o menos, para ir ya con esta definición más, un poquito más completa. Sí, profe. Se va Bien. entendiendo. Se va entendiendo la idea de base de datos. Bien, perfecto. Sí, con la fecha lo podrías calcular, Gustavo, con la fecha de nacimiento, si uno guarda la fecha, puede calcular la edad de una persona. Uno puede, hay funciones o clases que permiten que uno saque, digamos, la fecha actual, ¿sí? Del sistema. Obviamente que tiene que estar el sistema bien puesto, ¿no? En la fecha, tiene que estar bien puesta, pero sí se puede calcular la edad, ¿sí? Es un dato que se puede calcular, digo, es calculado y que no hace falta que uno lo guarde. Y que incluso, si vamos a lo que yo le decía, que sean datos persistentes, ¿sí? La fecha no está, la edad no estaría buena que la guarde. Bueno, pero siempre esto depende, ¿no? Siempre, no me tomen todo así, rajatabla, lo ideal es eso, pero por ahí los contextos, hay cosas que se pueden requerir, ¿sí? Que uno haga, ¿sí? Y recuerden esto, que la herramienta permita hacer ciertas cosas que la teoría contradice, bueno, eso también puede pasar, ¿no? Por eso les digo, depende, uno siempre se tiene que contextualizar. Bien, una definición más compleja de base de datos, dice, es una colección de datos integrados quiere decir que están unificados, ¿sí? Con redundancia controlada, ¿sí? La redundancia, hablamos de que por ahí un dato esté replicado en otros lugares, ¿no? Bueno, redundancia controlada hace referencia a que
si ese datito, lo que nosotros buscamos cuando diseñamos base de datos, ¿sí? Es que haya baja, la redundancia sea baja, que no haya redundancia, ¿sí? ¿Por qué? Porque si el dato está en muchos lugares, ¿sí? Hay que controlar que ese datito siempre tenga el mismo valorcito en todos esos lugares, ¿no? ¿Sí? Por ejemplo, si yo por ahí tipié una dirección, ¿sí? De un domicilio, perdón, un domicilio, si ese datito está replicado en otros lugares, ese tiene que estar bien en cada lugar, ¿no? Porque si no, ya la base de datos es inconsistente, ¿sí? Bueno, hay que controlar, por eso dice redundancia controlada. Es inevitable la redundancia, siempre va a haber redundancia, ¿sí? Es medio difícil que no haya. Y dice con una estructura que refleje las interrelaciones y las restricciones semánticas existentes en el mundo real. Acá está marcando interrelaciones, ¿sí? Nosotros cuando modelemos los datos de la vida real, ¿sí? Va a haber relaciones entre ellos, ¿sí? De acuerdo a nuestro diseño se van a relacionar. Por ejemplo, yo quiero hacer una base de datos de alumnos y tener registro de las materias en las que se inscriben, ¿sí? Vamos a tener un alumno, seguramente eso va a ser una tabla de alumnos, y vamos a tener una tabla de materias seguramente, con algunas características que, bueno, determinen la materia. Y bueno, hay un vínculo entre ellos, ¿no? Una materia y un alumno. Un alumno cursa materia o se matricula en materias. Ahí está el vínculo, ¿sí? La interrelación. Y bueno, las restricciones semánticas, el significado, ¿no? Que tienen cada uno en el mundo real, ¿sí? Acá dice los datos tienen que ser compartidos, ¿sí? Para eso uno tiene una base de datos, ¿no? Para que compartir esos datos, ¿sí? Por diferentes usuarios y aplicaciones, ¿sí? Acá siempre también hay otras cosas, cuestiones, ¿no? De roles, qué usuarios pueden consultar o hacer qué modificación en una base de datos. Bueno, eso también está supeditado, ¿no? Bien, y que estas deben mantenerse independientes de las aplicaciones, ¿no? Su definición y su descripción. Cómo uno haga la base de datos, cómo esté descripta, eso tiene que ser independiente de la aplicación que va a consultar la base de datos, ¿no? No están ligadas o no tiene que estar una dependiendo de otra, ¿no? Una base de datos uno la hace, ¿sí? Y ya sea una aplicación de escritorio, una aplicación web, una aplicación de móvil, pues debería poder consultar esa base de datos, ¿sí? Son independientes, están separados. Bien, dice únicas para cada tipo de datos. Bueno, dice que van a estar almacenados, ¿sí? Eso lo vamos a guardar en servidores, disco rígido, hay RAM, hay procesador, lo mismo en los servidores, ¿no? Nuestra compu podría ser un servidor incluso, ¿sí? Vamos a hacer eso, obviamente, ahora en base de datos. Los procesos de actualización, recuperación, bien, eso es otra parte, digamos, de lo que implica, ¿no? La base de datos. Actualización, recuperación, ¿sí? Hablamos de backup, si hay que actualizar alguna cosa, alguna columna de la tabla o algo, bueno, si hay que migrar a otro sistema de base de datos también, de nuevo. Ahí está todo eso metido. Comunes y bien determinadas, habrá de ser capaces de conservar, a pesar de que se puede, o sea, cuando hagamos todas estas operaciones, debemos conservar la integridad, ¿sí? La seguridad y la confidencialidad del conjunto de datos, ¿sí? Hay que cuidar todo eso. Bien. ¿Dudas? Creo que no está muy complejo, ¿no? Bueno, es mucha teoría, pero bueno, es así. Pero lo que yo quiero, lo que me interesa bien, que quede bien así en sus cabecitas, es que es un conjunto de datos persistentes relacionados entre sí. Con eso yo estoy contento. Profe, estamos Sí, hablando puntualmente de bases de datos relacionales, ¿verdad? sí, nosotros no vemos otra base de datos, ¿sí? Por eso dije relacionales.
¿sí? Tablitas, estamos hablando de esas. Bien. Bueno, es tan complejo base de datos que es un sistema, ¿sí? Un sistema y que está conformado de varias partes, ¿sí? Hablamos de hardware, de software, de personal que utiliza, personas que utilizan la base de datos, y los datos, que es el corazoncito, ¿no? De esto, el corazoncito, pero implica muchas cosas más, ¿no? Hardware. Yo les decía que una base de datos puede estar almacenada en un servidor, ¿sí? Un servidor es una computadora, ¿sí? Tiene sistema operativo, tiene procesador, tiene mucho disco rígido, ¿sí? ¿Se acuerdan cuando hablábamos de entrada y salida de información y utilizábamos archivos de texto? Bueno, disco rígido, ahí es donde permanecen y ahí es el espacio donde no se olvida la computadora, ¿no? De las cosas que tiene guardadas. En cambio, la RAM es volátil, pum, cuando uno apaga el sistema, se borra todo lo que está ahí. ¿Sí? Bueno, acá dice que el hardware es un conjunto de dispositivos físicos, ¿sí? Sobre los que reside la base de datos, consiste en una o más computadoras, ¿sí? Uno puede tener una red de computadoras, ¿no? Unidades de disco, monitores, impresora, unidades de almacenamiento, o sea, hay mucho disco rígido, mucha RAM, ¿sí? Y otros dispositivos auxiliares que puedan necesitar, digamos, uno pueda necesitar en el servidor, o lo que sea que almacene, aloje la base de datos. Bien, software, ¿sí? Nosotros no interactuamos directamente con la base de datos, ¿sí? Sino que hay capas, ¿sí? Utilizamos para interactuar con la base de datos el sistema de gestión, un sistema de gestión de base de datos, ¿sí? Esto es lo que utilizamos. Con esto nosotros interactuamos. Y este es el que interactúa con la base de datos, ¿sí? Este sistemita. También nosotros, generalmente cuando instalamos un sistema de gestión de base de datos, ¿sí? Este viene con una consola, ¿sí? Es poco amigable, ¿sí? Trabajar por consola siempre es poco amigable. Siempre nosotros vamos a lo que es una interfaz gráfica, ¿no? Para eso también utilizamos otras aplicaciones, que esa va a interactuar o nos va a dar la funcionalidad del sistema de gestión, ¿sí? De base de datos. Utilizamos, por ejemplo, en nuestro caso, vamos a utilizar Workbench y MySQL como gestor, ¿no? Bueno, acá cuando dice el software para la aplicación que usa las facilidades para manipular, bueno, hacemos referencia a eso. Y herramienta para el desarrollo que utilizamos es Java, ¿sí? Desarrollamos la aplicación se va a conectar a la base de datos, ¿sí? Y la interacción se produce así, ¿no? Bien. Ya hablamos del software, ahora vamos con los datos, ¿sí? Son el objetivo principal, ¿sí? Y por lo tanto ninguna base de datos, ¿sí? Puede existir sin datos, ¿sí? No tiene sentido la existencia de una base de datos sin datos, ¿sí? Dice que los datos deben ser cuidadosa y lógicamente estructurados, ¿sí? Tienen que tener sentido, por eso dice la relación que hay entre ellos. La base de datos sobre la que se fundamentan las necesidades, bueno, la base de datos va a estar diseñada de acuerdo a las necesidades que tenga la empresa, persona o quien sea para quien ustedes estén desarrollando la aplicación o lo que sea, ¿sí? Bueno, eso es cuestión también de ver el contexto y lo que se requiere y bueno, diseñar en base a eso, ¿no? Personal o personas que utilizan la base de datos. Tenemos los usuarios informáticos y los no informáticos. Los no informáticos van a interactuar seguramente con una aplicación que hayamos desarrollado nosotros, ¿no? Los informáticos. ¿Sí? Y los informáticos, bueno, nosotros quienes diseñamos la base de datos, utilizamos consulta para testear y todo eso, ¿no? Personas cuya misión está destinada al diseño, mantenimiento, sí, mantenimiento del sistema de base de datos, y bueno, el paquete de programas asociados, ¿no? Desarrollar la aplicación que se conecta a esa base de datos. Bien. ¿Dudas hasta aquí? Supongo que no, ¿verdad? Bien. Ventajas y desventajas, ¿no? Acá dice, ventajas, permite encontrar información con mayor rapidez, ¿sí?
colocando una palabra clave o incluso solo una parte, inicia la búsqueda, ¿sí? Dependiendo del tamaño, la base de datos. Bueno, suele ser veloz, ¿sí? Son sistemas veloces. Es rápido la consulta de una base de datos. Ahorra espacio físico, ¿sí? Al estar en discos, ¿sí? Y vieron que almacenar información en un disco, si ocupa caracteres y eso, podemos almacenar por rato, ¿no? O sea, no vamos a tener problema de espacio, ¿sí? Que cuando, por ejemplo, ocurre lo opuesto, cuando uno tiene que imprimir toda esa información, ¿no? El dato a papel. Discúlpeme un minuto. Un minutito, por favor. Justo esta llamada. Ay, discúlpame, chicos. Bueno, era una llamada que tenía que tomar. Bien, ahorro espacio, ya saben. Guardo info en disco o impreso en papel. Bueno, ya no, si tengo una base de datos, no hace falta. Permite compartir datos de forma rápida, ¿sí? Computadora, se conecta a cualquier aplicación, cualquier persona que pueda consultar, obviamente, la info, rápido, ¿no? No hay problemas con eso. Permite ingresar una cantidad prácticamente ilimitada de datos, ¿sí? Está supeditada al hardware, obviamente, pero bueno, si uno tiene un servidor, es agregar un disco más y ya está, el servidor, ¿no? O ampliarlo. No hay dramas tampoco con eso. Es posible trabajar con datos en función a lo que requiere el analista, seleccionando rápidamente los datos que comparten características, por ejemplo, extrayendo aquella información que pertenece al mismo cliente, ¿sí? Vamos a tener una tabla de clientes y vamos a poder consultar toda la info sobre ese cliente, ¿sí? Tenemos una base bien diseñada, bien estructurada, ¿sí? Por ejemplo, yo tengo clientes y facturas que generé para ese cliente. Bueno, puedo haber generado factura durante años para ese cliente, y bueno, uno va a tener rápido acceso a eso, ¿no? Si hay una buena relación, ¿sí? Entre las distintas tablas, ¿sí? Bueno, uno va a poder consultar fácilmente esa info, ¿sí? Agilizar el proceso y por lo tanto aumentar la productividad, ¿sí? Desventajas. Pueden ser vulnerables o susceptibles a ataques, ¿sí? Externos. Como todo programa informático, como toda la informática, ¿sí? Siempre está sujeto a esto, ¿no? A que venga alguien malintencionado y intente hacer daño, ¿no? Pasa muchas veces que encriptan la información, la base de datos o alguna cosa, y fue, ¿no? Bien, si el sistema falla, se genera un efecto cadena que puede paralizar muchos procesos importantes de la empresa. Bueno, si un sistema falla, todo falla, ¿sí? Porque son partes interrelacionadas, ¿sí? Si una parte de ese sistema falla, todo va a fallar, ¿no? Se requiere mucha capacidad de disco, ¿sí? Y RAM para funcionar, ¿sí? Y su instalación puede exigir un elevado coste, ¿sí? Nosotros, en nuestro caso, utilizamos aplicaciones que son libres, ¿sí? Gratuitas. Por ejemplo, el sistema de gestión de base de datos, el MySQL, es libre, ¿sí? No tenemos que pagar para su uso. Pero hay aplicaciones que uno tiene que pagar, eso ya lo saben. Y bueno, se debe contratar especialistas para su mantenimiento, ¿sí? El perfil, el DBA,
el encargado, digamos, de la base de datos, conocido como DBA, hace eso, ¿no? Se encarga de su mantenimiento. Bien, bueno, hasta ahí la introducción, ¿sí? Ahora vamos con lo que es más concreto, ya hablando de cómo empezar a diseñar, ¿no? Acá nos vamos a referir a base de datos relacionales. ¿Sí? Los elementos que encontramos en la base de datos. Entidades, dice acá. Se define una entidad o instancia como una unidad de la base de datos, que contiene información, ¿sí? Esta unidad es una representación dentro de la base de datos de un objeto, persona, empresa, etcétera, ¿sí? Del mundo real. Como tal, posee ciertos atributos que la diferencia del resto de las entidades, ¿sí? Bueno, volvemos a instancia, objeto, mundo real, ¿sí? Siempre pensemos o tratemos de pensar o extrapolar la idea de Java, ¿no? Cuando diseñamos objetitos o diseñamos la clase, bueno, pensemos en eso solo que sacando el comportamiento porque estos son datos, ¿sí? Estas entidades, como las conocemos ahora, van a representar una tabla, ¿sí? En la base de datos. Luego nos van a interesar recompilar datos acerca de esas entidades, ¿no? Es un proceso de algo de práctica para poder identificarla en una organización o empresa. Bueno, modelar, ¿no? Modelar todo lo que se requiere, la información que se requiere guardar, ¿sí? Hablamos acá, por ejemplo, de un estudiante, de una materia, de un profesor, de un curso, de un estudiante, por ejemplo, si hablamos en un contexto de la universidad, ¿qué nos interesa de ese estudiante? ¿Sí? Qué sé yo, su nombre, su apellido, su fecha de nacimiento, la carrera a la que se va a inscribir, ¿sí? La materia que están cursando, ¿sí? Los exámenes que va a rendir, que ha rendido, bueno, dependiendo, eso, bueno, vamos a tener aquí columnitas, ¿sí? Si hablamos de una materia, quizás nos interesa el nombre de la materia. Perdón, chicos, me están tocando la puerta, hoy están. Un minutito, ¿sí? Pido 1000 disculpas por esto. Bien, ahí está. Disculpen, chicos. Mi cámara, perdón. Acá la cámara, ¿dónde está? Acá. Ahí está, ¿sí? Estaba diciendo lo de los ejemplos, ¿no? Un estudiante, bueno, esto representa una entidad y esta entidad va a tener atributos, ¿no? Características, ¿sí? Nombre, apellido, bueno, todo lo que se necesite de acuerdo al contexto, ¿sí? Bueno, vamos con lo que dice atributos, ¿sí? Los atributos definen o identifican las características de la entidad, ¿sí? Es el contenido de la entidad. Cada entidad contiene distintos atributos que dan información sobre esta entidad, ¿sí? La caracterizan, como los objetos, ¿sí? Ustedes saben que un objeto en la realidad tiene muchas características y que uno acota eso, ¿no? De acuerdo al contexto. Acota de acuerdo a lo que necesita, ¿sí? Bueno, acá dice que estos atributos pueden ser de distintos tipos, numérico, texto, fecha, etcétera, ¿sí? Puede haber muchas cosas de acuerdo a lo que uno necesita. Por ejemplo, acá ya caracteriza mejor al estudiante, ya no es una tabla vacía, dice que un estudiante tiene un identificador, un DNI, un nombre, un apellido, una fecha de nacimiento, un domicilio, un teléfono, ¿sí? Una materia tiene un nombre, un código, créditos, si te dan créditos, grupos, ¿sí? Bueno, ahí está, cada uno de estos son atributos, ¿no? Está caracterizando a la entidad. Bueno, modelo relacional, ¿sí?
Es un modelo muy simple, ¿sí? Con sólidos fundamentos en la matemática, ¿sí? Fundamentos que no vemos nosotros, ¿sí? Basada en la teoría de conjuntos. Fue diseñado por Code en 1970, ¿sí? Code argumentó que los datos deberían relacionarse mediante interrelaciones naturales, lógicas e inherentes a los datos, ¿sí? Propio de la naturaleza de los datos, ¿sí? Code propuso un modelo simple de datos en el que todos ellos se representan en tablas, ¿sí? Constituidas por filas y columnas. O sea, en un modelo relacional, una entidad es una tabla, ¿sí? Y las columnas son las características. Acá nos dice relación. Las relaciones en base de datos son asociaciones entre tablas, vínculos entre las tablas, ¿sí? Un estudiante se matricula en una materia. Y ustedes vieron, aquí en la diapositiva anterior, qué es lo que tiene la tabla estudiante y qué es lo que tiene la tabla materia, ¿sí? Bueno, hay un vínculo entre ellas, ¿sí? Es una relación es un vínculo de entidad, ¿sí? Y bueno, acá nos dice que es una asociación entre tablas que se crean utilizando sentencias de unión para su recuperación. Bueno, eso ya es consulta en bases de datos, que ya eso lo vamos a ver en la próxima clase, ¿sí? Bueno, acá hace una pregunta, dice entonces, ¿ahora todas las relaciones son lo mismo? No, ¿sí? Hay algo más en esas relaciones, en esos vínculos que uno tiene que mirar, que es la cardinalidad, ¿no? Define la cantidad de entidades en un conjunto de entidades que puede asociarse con el número de entidades de otro conjunto a través del conjunto de relaciones, ¿sí? Parece un trabalengua, pero de forma sencilla, por ejemplo, tengo un alumno, tengo materias, ¿sí? Un alumno puede estar inscrito en varias materias, ¿sí? Y una materia tiene muchos alumnos, ¿sí? Ese es un vínculo, y ahí está la cardinalidad, ¿no? Eso es decir que un alumno puede estar inscrito en muchas materias, ahí hay una cardinalidad 1 a muchos, ¿sí? Que es lo que habla acá, por ejemplo, ¿sí? En esta parte, en la segunda fila, ¿sí? Y si hablamos de materias, una materia tiene muchos alumnos, ¿sí? Entonces ahí, de nuevo, al revés, la relación, pero está. O muchos a muchos. Muchos alumnos pueden estar inscritos en muchas materias y ahí tenemos una relación mucho a mucho, ¿sí? Uno generalmente rompe estas relaciones de mucho a muchos con tablas intermedias, pero eso en diseño, ¿sí? Cuando diseñamos base de datos, hay una explicación, hay teoría detrás de eso, pero bueno, nosotros lo vamos a decir, bueno, hagan así, traten de hacer así el diseño de tabla para que no haya problema. Bueno, acá habla, por ejemplo, de la cardinalidad 1 a 1, ¿sí? 1 a muchos y mucho a mucho, ¿sí? Esa relación que les acabo de describir como un ejemplo. Bueno. Bien, cardinalidad. Dice acá, bueno, acá ya nos está mostrando, ¿no? la representación, ¿sí? de una entidad en el modelo relacional, ¿no? Una tabla, ¿sí? Acá están viendo sus columnitas con los atributos, ¿no? Que van a caracterizar a este alumno, a esta entidad, ¿sí? El ID, el nombre, el apellido, el DNI. Y acá van a ver que las filas representan como una instancia, ¿no? Si hablamos de clases en Java, esto podría ser una instancia de un alumno, ¿no? Cuando uno llama al constructor para crear un objeto, bueno, y le envía los parámetros, bueno, esto es muy parecido, ¿no? Acá dice que en informática, o concretamente en el contexto de una base de datos relacional, un registro, también llamado filotupla, cualquiera de las tres, yo generalmente siempre digo tupla, representa un objeto único de la base de datos, ¿no? Implícitamente. Estructurado en una tabla, ¿sí? Es uno de estos. Una tupla, una fila, un registro es una de estas. De acuerdo al modelo relacional, no puede haber registros duplicados, ¿sí?
por lo menos uno de los campos, también cuando hagamos referencia a las columnas, también vamos a hacer referencia a campos, ¿sí? Utilizamos indistintamente columna o campo. Debe tener uno de los campos por lo menos distintos, ¿sí? No puede haber registros duplicados. Acá dice que un registro, tupla, fila es un conjunto de campos que contienen datos que pertenecen a una misma entidad, ¿sí? Se le asigna automáticamente un número consecutivo, número de registro, que en ocasiones es utilizado como un índice, ¿sí? Aunque lo normal y práctico es asignarle a cada registro un campo clave para su búsqueda, ¿sí? Eso de asignarle un número consecutivo, eso lo hacen generalmente los gestores, ¿sí? Los gestores de base de datos. Uno también, para identificar a una tupla de forma única, porque el hecho de que no haya registros de repetidos, tuplas repetidas, se debe a que uno tiene que poder identificar de forma única a una tupla, ¿sí? Y eso lo va a hacer mediante algún campito o varios campitos, va a identificar a una tupla, ¿no? Por eso acá también dice que lo práctico es asignarle a cada registro un campo clave para su búsqueda, ¿sí? Uno generalmente cuando la forma de identificar una tupla de manera única es con muchos campos, bueno, uno quizás agrega otro campo, ¿sí? Que cumpla esa función, ¿sí? Y ya no hacer referencia mediante esos tres campos, sino mediante uno, ¿sí? Es para agilizar y mejorar eso. En cada una de las filas de una relación, como dice, es cada una de las filas de una relación. Bueno, la tupla, ¿sí? Es cada una de las filas. ¿Dudas hasta ahí? Es una tabla, ¿sí? Con filas que si uno lo quiere ver como objeto en Java, podría ser un objetito, ¿no? Del tipo alumno. ¿Sí? Con todos sus atributos. ¿Se entiende hasta ahí, chicos? Sí, profe, no hay problema. Bien, bueno. Bueno, de acuerdo al modelo relacional, uno tiene que tener en cuenta ciertas cosas cuando empieza a diseñar o a estructurar una base de datos, ¿no? Cada tabla debe contener un solo tipo de fila, ¿sí? Cada tabla debe contener un solo tipo de fila, es decir, todas las filas tienen las mismas columnas y formatos, ¿sí? Si aquí yo tengo un apellido y digo que esto va a ser de tipo varchar, bueno, todo va a ser varchar, ¿sí? Si digo que el DNI va a ser un entero, por ejemplo, todo va a ser entero. No va a cambiar eso. Y el formato también, ¿no? Por ejemplo, si yo digo que el string tiene que entrar de tal forma, lo ideal es que toda la base de datos esté así, ¿no? O sea, toda esa columnita esté así. Bien, cada fila tiene que ser única, no puede haber filas duplicadas, ¿sí? Hablábamos de tuplas o registros que no se repitan, que por lo menos un campo sea distinto, ¿sí? El orden de las filas de las tablas es indiferente, cada columna debe estar identificada por un nombre, ¿sí? Cada campo debe tener un nombre, ¿sí? Cada atributo debe tener un nombre. Porque ese dato tiene un significado. El orden de las columnas dentro de la tabla es indiferente, ¿sí? Cada columna debe extraer sus valores de un dominio, ¿sí? Un mismo dominio podrá servir para definir los valores de varias columnas diferentes. El valor individual de la intersección de cualquier fila y columna será un único dato, ¿sí? Yo tengo una fila, o sea, una tupla, y hago referencia a una columna de esa tupla, va a ser un valor único, ¿no? Solo valorcito. Por ejemplo, tengo esta, y quiero extraer de aquí, por ejemplo, la dirección. Me va a devolver solamente esto, ¿sí? A eso hace referencia aquí. Bueno, eso con respecto a cuando uno vaya a diseñar, ¿no? Bueno, acá nos dice qué es lo que nos encontramos
las partes, digamos, más importantes de la tupla y las consideraciones que uno tiene que tener, ¿no? Valor nulo, ¿sí? Es el valor de un atributo en una tupla. Si el atributo es inaplicable o su valor es desconocido, bueno, se pone null, ¿sí? Supongamos cuando uno está llenando un formulario web y tiene un campo que es opcional, ¿sí? Muy probablemente ese campo, cuando uno no lo llena, se inserta en la base de datos con un null, ¿sí? Ese campo es nulo. Clave a seca o clave primaria, ¿sí? Es el campito que nos permite, o los campitos que nos permiten reconocer o identificar a una tupla de forma única, ¿sí? Acá dice es el conjunto mínimo de atributos, porque podría, como les digo, ser varios atributos, varios campos que identifiquen de forma única, ¿sí? A la tupla. Y puede haber varias claves, ¿sí? Puede haber varias formas o varias combinaciones de atributos que nos permite identificar a la tupla de forma única, ¿sí? Uno va a elegir el mínimo, ¿sí? Y si el mínimo, de todos modos, es complicado de aplicar o para consultar, digamos, es complejo, bueno, agrega un campo y que ese campito esté diseñado de forma que yo pueda identificar de forma única la tupla, ¿sí? Se llama clave principal, clave primaria, clave, ¿sí? Así se llama ese campo o el conjunto de campos. Clave externa. Es un atributo o conjunto de atributos en una relación que es una clave en otra, ¿sí? O en la misma relación. Generalmente vamos a tener, también se los conoce como claves foráneas, ¿sí? Cuando hay vínculos en la tabla, los vínculos se van a ver así, ¿no? Mediante esas claves externas o foráneas. El vínculo entre tablas se ve así, ¿sí? ¿Qué más? Restricciones. Es una regla que limita los valores de los datos contenidos en una base de datos, ¿sí? En el modelo relacional, CODE incluye varias restricciones, ¿sí? Para verificar la validez de la base de datos. Integridad de la entidad, ¿sí? Esto es muy importante, chicos, ¿sí? Porque si no, no se puede hacer esto, ¿no? El atributo que es clave en una fila, ¿sí? No puede ser nulo, ¿sí? Sino cómo identifico de forma única esa tupla, ¿sí? No puede ser un nulo. Integridad referencial. El valor de una clave externa o es nulo o debe ser un valor real de una clave en otra relación. Bueno, acá hace referencia al tema de, ¿recuerdan lo que decía de redundancia controlada y eso? Bueno, la replicación de un dato en otro, ¿no? Los vínculos que hay entre tablas, ahí hay replicación, ¿sí? Hay redundancia, porque seguramente va a aparecer un valorcito que vincule a las dos tablas, ¿sí? Y muy probablemente sea ese que permite identificar de forma única a la tupla, ¿sí? Es que va a haber redundancia. Y también el hecho de que si por ahí cambia algo en esa tupla o en ese datito, bueno, eso tiene que estar replicado, ¿no? En las otras tablas. Si no, como que va a haber hay incoherencias, digamos, en la base de datos. Y eso no puede pasar, ¿sí? Se entiende esta parte, ¿no? En el vínculo, lo que me permite vincular a dos tablas es esa clave externa. Si la clave externa cambia, tiene que cambiar en todos los lugares donde esté referenciada esa clave, ¿sí? Para que pueda ser referenciada otra vez, si no, tenemos problemas. Dependencia funcional, ¿sí? Este concepto se refiere a todos los valores de los atributos de un registro, tienen que estar referenciados o tener una dependencia con el atributo seleccionado como clave. ¿Qué quiere decir esto? Es que yo cuando seleccione el atributo, el campo que va a ser clave primaria, que la clave primaria permite identificar de forma única la tupla, ese campito debe determinar cada uno de los otros campos. O sea, yo con este campito debo ser capaz de identificar de forma única cada uno de los campos a los que está relacionado. ¿Se entiende? Por ejemplo, acá.
asumamos que el DNI identifica a una persona, en teoría debería ser así, de forma única a una persona, ¿sí? Cada persona tiene su DNI y a ese no hay otro repetido, ¿sí? Bueno, si yo utilizo el DNI por ejemplo, si yo consulto el apellido, me tiene que devolver esto. Si yo consulto el teléfono, me tiene que devolver este teléfono. Si yo consulto la dirección, me tiene que devolver esta dirección, ¿sí? Si yo elijo este campito como clave primaria. Debe identificar a cada uno de los campos de forma, deberíamos poder identificarlo, a eso me refiero, ¿sí? De forma única, a cada uno. ¿Se entiende, chicos, esa parte? Dependencia funcional. Seguro con ejemplos para quedar mucho más firme, profe, el tema de las relaciones y las claves. El tema de bueno, eso sí, eso ya cuando diseñemos las tablas, ahí vamos a ver la relación entre las otras tablas, ¿sí? Ahí sí, esta de la integridad referencial se va a ver mucho mejor ahí, ¿sí? Porque bueno, acá no tengo una tablita Bien, profe. precisamente que haga referencia a otra tabla, ¿sí? Ya eso lo vamos a ver seguramente en la próxima clase. Bien, bueno, esto lo vamos a ver mejor el día jueves, ¿sí? Porque acá estamos hablando de las funcionalidades que tiene el sistema de gestión de base de datos, ¿sí? Lo vamos a utilizar con consultas, ¿sí? Consulta de SQL. Esto de descripción o definición, manipulación y utilización, ¿sí? Lo primero que vamos a ver es la descripción o definición, ¿sí? Cómo definimos tabla, cómo creamos la base de datos mediante un create database, nombre de la base de datos, punto y coma. Bueno, esto lo vamos a ver en la próxima clase. Pero todo esto nos permite hacer el gestor, ¿sí? El gestor de base de datos. Yo me voy a saltar esa partecita, ¿sí? Y voy a pasar al gestor que vamos a utilizar, ¿sí? Vamos a utilizar MySQL, ¿sí? Oracle SQLite, no lo conozco, Cassandra, pero este sí, MySQL, Oracle y SQLite, son todos bases de datos relacionales, ¿sí? Con eso trabajan con bases de datos relacionales. MongoDB no, ese trabaja con otro tipo de base de datos. Bien, acá dice que un sistema de gestor de base de datos es un conjunto coordinado de programas, procedimientos, lenguajes, ¿sí? Etcétera, que suministra tanto a los usuarios no informáticos como a los analistas, programadores o administradores de base de datos los medios necesarios para describir, ¿sí? Recuperar y manipular los datos almacenados en la base de datos, ¿sí? Manteniendo su integridad, confidencialidad y seguridad, ¿sí? Todo esto que dice acá, la descripción, la manipulación y la utilización. Bueno, acá nos grafica un poquito, ¿no? Cómo es este sistemita, cómo interactúa, digamos. Tenemos la base de datos, tenemos el gestor, que es quien interactúa con la base de datos. Nosotros podemos interactuar directamente con el gestor, ¿sí? Con el lenguaje SQL para hacer las consultas a la base de datos. Y bueno, quizás los usuarios no informáticos estarían aquí, ¿no? Que utilizan una aplicación desarrollada por un programador y así interactúan ellos con la base de datos, ¿sí? Bueno, así es como esquematiza, digamos, el sistemita. Bueno, esto, como les dije, cada funcionalidad está asociado a una clasificación del lenguaje, ¿sí? Eso lo vamos a ver la próxima clase, ¿sí? Vamos a ver las consultas. Ahora lo que quiero es ir a ver la instalación de MySQL, ¿sí? Y el Workbench. Así que yo voy a saltar a esta diapositiva, ¿sí? Que hablamos de qué es MySQL. Bueno, dice que es la base de datos de código abierto más popular del mundo, con más de 15 millones de instalaciones estimadas y decenas de miles de descargas cada día. Bien. MySQL es usado por muchos sitios web grandes, ¿sí? Wikipedia, Google, Facebook, Twitter, YouTube, ¿sí? Si ellos lo usan, ¿por qué nosotros no? ¿Verdad? Con lo importante que son. Cuenta con rendimiento y escalabilidad, ¿sí? Para satisfacer las necesidades.
Es parte de la gama LAMP de código abierto, Linux, Apache. Bueno, acá nos describe un poquito de por qué lo utilizamos. Bueno, acá dice, ¿no? Todo, bueno, acá también de nuevo vuelve a nombrar a YouTube, a Facebook, que ellos lo usan. Cuenta con soporte mundial, ¿sí? Base de conocimiento, actualización a mayores o menores versiones, ¿no? Corrección de errores, soporte consultivo de MySQL. Bueno, todo el porqué de utilizamos. Quizás esto es bastante importante, ¿sí? Reducción de costos por licencia, ya que al ser libre, ¿sí? No tenemos que pagar por su uso, ¿sí? Bueno, acá también algo muy importante que es la protección de datos y la seguridad, ¿sí? Pero si lo utiliza YouTube, Facebook y Google, seguramente es seguro, ¿sí? Para aplicaciones pequeñas o, bueno, para la que nosotros vayamos a utilizar. Otras empresas que lo utilizan, ¿sí? La NASA, miren la NASA, sí, importante eso. Intel, Amazon, eBay, ¿sí? Son muy conocidos. Bueno, vamos con la instalación, ¿sí? Acá me da un link la diapo que déjenme que yo le voy a pasar otro, ¿sí? Para que vayan directito a la descarga, ¿sí? Yo asumo que todos estamos utilizando Windows, ¿sí? Así que voy a copiar, voy a pegar acá. Y ya vamos con la instalación. A mí me encantaría que alguien me comparta la pantalla para que sigamos la instalación desde sus computadoras. Sí, yo asumo que están limpias, digamos, porque yo tengo instalaciones de otras cosas y no va a servir mi máquina como ejemplo, ¿sí? Porque por ahí a usted le puede pedir cosas que yo ya tengo. A ese link, por favor, ingresen y él le va a dar directa la descarga, ¿sí? Cuando ustedes le den clic a ese enlace, ¿sí? Los va a llevar directamente a esta página, ¿sí? A descargar el instalador. Le dan al primero, ¿sí? Al primero lo descargan y vamos siguiendo lo que pide. ¿Nos pide loguearnos, puede ser, profe? No, cuando les salga el logueo, si ustedes le van a dar a download, sí, ahí. Ah, solo descargar, sí. Sí, Solo no, descargar, sí. no thanks, just start my download. ¿Sí? Bien, Sí, 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 gracias. ahí está. Toma. Yo ya de paso seguramente van a necesitar esto, así que ya voy buscando el link para ver si funciona esto. Bien. ¿Alguien que me quiera compartir su pantalla para mostrar la instalación, que de paso quede grabada? Bien acá. Profe, ¿cómo se comparte la pantalla? Abajo tiene usted un iconito donde dice, al lado del chat, donde están los participantes y todo eso, Ujú. tiene un que dice compartir pantalla. Share screen. Sí, share screen, Ah, exacto. bien. A ver. Un ratito. Creo que el escritorio. A ver.
My screen. Bien. Ahí Ahí Mario. se ve. Sí, ahí está. Bien. Mario, cuando descargó, seguramente, bueno, lo puso en su carpeta, sus descargas, le descarga un instalador, le da doble clic y le sale eso. Él le va a dar ejecutar. Sí. Y va a empezar, ¿no? Se va a preparar este instalador. Bueno, eso también pasó en otra alumnita. Dele cancelar y vuelva a intentar, si quiere, para... Demora en arrancar, ajá. Sí, no debería, Ahí la está. verdad, porque es un gestor de descarga, digamos. Sí. Va a empezar a solicitarle que Claro. lo va a descargar. Uy, Me pide permiso, por eso ya lo voy a habilitar. No sé por qué se puso lento. Veamos. Ahí está. bien, Bueno, ahí empezó, profe. bien. Ahí va. Las instalaciones siempre son un tema, ¿no? Sí, siempre demora. Sí. Listo, ahí está. Ahí está empezando. Sí. Ahí está. Así va a arrancar para ustedes también, ¿sí? Va a empezar a buscar los paquetes que necesita, va a revisar el sistema de Mario a ver si tiene lo que se requiere. Bueno, ahí le da Next, ¿sí? En esa ya está marcada la opción, a esa le dan, le ponen Next, ¿sí? Y bueno, le dice que todo esto tiene que descargar, ¿sí? Todo Bien. eso necesita o es lo que está preparado para descargar, pero usted parece que ya tiene cosas instaladas. Por ejemplo, le debería Sí. haber salido que necesita Visual Studio, ¿sí? Bueno, usted le Ya da, tengo instalado Visual Studio. bueno, entonces usted le da a Execute y ya está, ¿sí? Porque no va a requerir más. Bien. Alguien que no tenga Bien. el Visual Studio, si me puede compartir pantalla, y yo voy pasando el link para que descarguen el Visual Studio, veamos si ese link no funciona, pues si no, es muy pesado, ¿sí? El Visual Studio es un tema descargar. Sí, eso es. Es re pesado el Visual. Así que ahí les mando un link, descarguen eso, yo asumo que la mayoría no tiene todo esto, ¿sí? Así que hagan clic en este link y descarguen. Los que tengan 32 bits, descargan el que dice X86 y los de 64, el X64, ¿sí? Así que bueno. Ah, no, pero este es del 64. Acá paso el de 32, ¿sí? Perdón, se los pasé directo. Ahí está, ¿sí? 2 links y va. Descarga el Workbench, descarga el ODBC. Está bien. Ah, ¿te descarga directamente el paquete para manejarlo con Python también? Sí, ¿Para conectarlo descarga. a Python? Sí, descarga Muy todo. bien.
Usted podría haber hecho una selección, creo, sin... Ajá, para elegir solamente lo que Sí, iba a usar ahora. sí, pero si instala todo, creo que no va a haber. Bueno, no sé cómo andar en Yo memoria. intenté, yo intenté usar Docker para trabajar con bases de datos y bastante complicado me resultó. Docker, nunca utilicé Docker, creo que Para es... crear contenedores. ah, no, la verdad que nunca utilicé Docker. Creo que es como una extensión que puede usar por ejemplo, lo vi en Visual Studio como una extensión, pero no sé para qué servirá. Se crean contenedores de trabajo, simplemente como son máquinas, como máquinas virtuales, digamos, que Ah, ejecutan tipo, ya sé, trabajo. tipo Vagrant o algo así. Ah, sí, yo lo vi usé Vagrant, ¿sí? Utilicé Vagrant. Ah, bien, es más para eso. Para entornos de equipo sirve mucho eso. Exactamente, sí, sí, para eso. Sí. Bueno, algunos de ustedes, chicos, que tenga problemas por el Visual Studio. ¿Están instalando, chicos? Profe, el de ¿Le puedo dos. compartir el mío, profe, que me sale un error? Bien, a ver, Mario, ¿le permite compartir a Juan, por favor? Sí, Sí. ya le pongo stop sharing, Bien, ahí. listo. Sí, es Microsoft Visual Studio, ¿sí? Yo les mandé 2 links, ¿sí? Traten de usar esos links, ¿sí? Porque el otro es muy pesado, ¿sí? Si ustedes buscan Visual Studio 2015, 2019, o los que pide ahí, van a tardar horas, ¿sí? Entonces, descarguen ese archivito y veamos si funciona. Yo no lo probé y no quise, ahí está, ¿ve? En una instalación limpia, ¿sí? Cuando le da doble clic y empieza a entrar, le va a salir esto, ¿sí? Y acá tienen un check. Y acá dice que requieren de Visual Studio, la versión 2015, 2017 o 2019. Juan, yo le mandé ahí por el chat 2 links, ¿sí? No sé si usted tiene un sistema de 64, de 32, asumo que es de 64. Tiene que ir a uno de los links que yo le mandé, el que dice si tiene 64, el que dice X64, ¿sí? Al que tiene al final X64. Fíjese en el chat del grupo, de la sesión. Se me cerró la máquina recién y cuando abrí hay un solo link arriba. A ver, ahí voy. Ahí le mando el link. Sí, aquí. Ahora, Francisco, si le sigue tirando, agarre, cierre la aplicación, ¿sí? Cierre la aplicación, el del MySQL Installer, cierre y vuelve a abrir, ¿sí? Y veamos si lo toma. Yo lo hice de la... Bien, ahí le... Ajá. Ahí está. A ese dele doble clic. Bien, acepto e instalar. Bien. Bien, cerrar.
Y ahora hago un check, pero seguramente le va a pasar lo mismo que a Francisco. A ver si le toma. Bueno, cierre la aplicación, ¿sí? Y vuelva a abrir, que capaz que ahí le toma los cambios que recién acaba de hacer, ¿no? El hecho de instalar esa aplicación que requería para funcionar el resto, ¿no? Le da next. Listo. Ve ya todos los problemitas que tenía, ya no le da. Ahora ponga el yes. Sí. A El ver. yes. Y el Toca el execute. yes. Y ¿qué más? Ahí está instalando, ¿no? Ready to download. Bueno, ahí está. Todo lo que va a usar. Traiga. Ahí dele. No, y ahí intenté de nuevo en el. O bueno, no, los ejemplos los puede dejar de lado. Profe, una vez que termine de descargarse todo, ponemos execute, le Eh, damos a execute. a ver, permítame, creo que tienen que configurar lo del usuario root, porque si no van a tener problema. Acá, de acuerdo a esto, finalizar la intención de los módulos será el turno de proceder a una configuración inicial. Ya instaló todo. Dele execute a ver qué, sí, porque no tiene otra cosa. La ventana. No hay un next. Bueno, Dele execute y, bueno, ok. le da next. Execute también. Profe ahí dice que hay un compañero que se dio todos los errores. Dice. Dice. ¿Quiere que deje de compartir así ve lo de los otros chicos? Sí, sí. Porque acá es solo instalación, ¿no, chicos? Eso va a demorar. A ver, alguien más que me muestre. A ver, ¿tiene Francisco? Muéstreme. A ver, qué errores le salió. Sí, las instalaciones son así, chicos. Empiezan a salir errores y uno tiene que empezar a arreglar todos. ¿Sí? Empiezan a salir y es un dolor de cabeza. Comparto, profe. Sí. Los demás vayan siguiendo, sí, las instalaciones, vieron cómo fue. Igual las diapositivas están bastante detalladas, ¿sí? En la parte de instalación y configuración, están detalladas.
Sí, quizás la parte de descargar el visual, sí, bueno, esa parte, bueno, ya les di el link y funciona, ¿sí? Yo lo descargué de la forma convencional, digamos, la más difícil, ¿sí? Ah, bueno, ahí le están, por alguna razón, capaz que no se pudo conectar al servidor, ¿sí? Alguna cosa pasó. Le da a try again, ¿sí? Try again, ahí en todas, y ahí empieza la descarga. Era eso nada más. No sé, alguna cosa que habrá fallado. Bien, dele otra vez a ese conector. Ese sí nos interesan, sí, ese ODBC. Si por ahí la documentación o los ejemplos no lo descargan, no hay drama. Pero el resto sí. Profe, Sí, primero descarga todos los archivos y después lo instala cuando uno ejecuta. sí, esa es, así es. Claro, porque este es un gestor, digamos. Instalen, ahí empieza a instalar todos los paquetes. Sí, instala todos los paquetes. Uno podría descargar si quiere el Workbench por separado, ¿sí? La página de Workbench y descarga. Pero bueno, mejor si utilizamos este gestor, ¿sí? Me sigue saliendo, profe, Sí, es un tema de, no sé qué será, si tiene problema el de conexión. servidor, ¿sí? Capaz de su conexión o del servidor al cual está consultando. Pueden ser muchas cosas, ¿sí? Pero el hecho es que le está dejando descargar, si bien está echándolo a cada rato, pero lo está dejando descargar. Sí, sería complicado si por ahí no saliera, qué sé yo, algún... Ay, qué desgraciado, ya estaba terminando. O vaya descargando si quiere de a uno, capaz que el hecho de descargar todo al mismo tiempo podría ser eso. Si alguno lo echa, bueno, deje nomás que lo eche. La shell, bueno, la shell es la consola, ¿no? Para interactuar. Como interactúa con el Workbench, capaz que, bueno, no, porque no lo va a dejar avanzar. Bien, apenas. ¿Alguien más que haya tenido problemas por ahí con el Visual Studio? Capaz que no, ¿no? Es ser aceptar término, instalar y listo. Bueno, uy, no, le está quedando el 8% va el 8% del MySQL Server. Sí, ahí se quedó. Y encima no puede cancelar y volver a hacer, ¿no? Bueno, vamos a tener que esperar. Bueno, le aviso, profe. Dejo de compartir. Sí, sí, después si por ahí salen más errores, me avisa. ¿Alguien más Bueno, que tenga problemas? ¿Sí? O que ya haya pasado, por ejemplo,
a la parte donde tienen que configurar, ¿sí? Hay una parte donde tienen que configurar, bueno, no configurar puerto, pero sí elegir el protocolo, ¿no? El protocolo de envío de paquetes. Bueno. Profe, ¿cómo es el tema de los puertos esos para... Los puertos de Helon, ¿cómo están? ¿Sí? Generalmente cuando uno instala, ¿sí? El puerto que utiliza el servidor o esta aplicación es el 3306, ¿sí? No importa qué aplicación instalen, si instalan SAMP o el MySQL, utiliza siempre el mismo. Así que déjenlo ahí, ¿sí? Salvo que tengan un conflicto de puertos, bueno, habrá que cambiar algo, pero no creo, ¿sí? No creo que tengan conflicto con los puertos. Bien, marque la parte en connectivity. A mí Sí. me pasó de conflicto de puerto con el que le comentaba hace rato, ¿Con cuál? con el Docker, Ah, bueno, es también capaz que, con el Docker. claro. Y sí, bueno, después le cambia el puerto en la configuración, hay un archivito Sí, le tuve que cambiar para poder usarlo. .init, bueno, Fue más dolor de cabeza que otra cosa. sí, el cambiar el puerto y todo eso es un tema. Hay que saber un poquito, buscar en los archivitos, ¿no? Dónde configurar eso. Bueno, buscar un puerto que no esté utilizado, ¿no? Hacer un escáner del System-it y buscar el puerto que no esté siendo usado. O detener el servicio que está utilizando ese puerto, ¿sí? Hay aplicaciones que te dicen, tal puerto está siendo utilizado por tal servicio y uno lo detiene y ya está. Bueno. ¿Qué más? Chicos, ya llegaron a la parte de la configuración de la red Type and Networking, donde tienen que marcar en Connectivity. Yo no, profe, se están instalando todavía Ah, todavía sigue instalando. Bien. los paquetes. El resto, ¿cómo va con la instalación? Estarán instalando, ¿no, chicos? Miren que estamos destinando todo este tiempo para la instalación, ¿sí? Previendo de que siempre ocurre cosas, ¿sí? Ahora sí somos pocos, ¿sí? Al principio, cuando había que instalar Java, Eclipse, bueno, éramos un montón, ¿no? Porque ya la próxima clase vamos a tratar ya de crear base de datos, de hacer consultitas, ¿sí? Así que lo ideal es que esto la próxima clase ya esté andando, ¿no? No creo que lleguemos a levantar una base de datos. Bien, Microsoft ya está instalado. O sea, ¿pudo avanzar en la instalación, María Eugenia? ¿Sí? Yo estoy desde el server. Ah, bueno. Bueno. Bueno, Soledad. Está actualizando, digamos, el sistemita. Profe. ¿Cuál? ¿El MySQL? El MySQL, denle al primero, ¿sí? A la primera opción del instalador, denle a ese, al primero. Sí, no sé si es el que tiene 2 millones de descargas, 300, no sé. A ver. Bien, a ese denle, ¿sí? No. El resto, ¿cómo va? Espero que bien, ¿no? Miren que el trabajito integrador. Uy, Incluye todo base de datos, una aplicación con base de datos, ¿va a ser el trabajo?
Claro, todo lo que vimos, ¿sí? Así que tienen que tener andando, digamos, la base de datos. Lo ideal es que la tengan funcionando a las aplicaciones, ¿sí? Porque de esta a la próxima ya conectamos Java a la aplicación, a la base de datos, ¿sí? Hay que volver a buscar otro archivito, ¿sí? E integrarlo. Así que tiene que andar, para el trabajito tiene que andar, ¿sí? Esto, por eso les digo. Ya. Sí, cancélelo. Aquellos que por ahí estén teniendo problemas, que no esté descargando todo, cancelen y bueno, volvamos a descargar, ¿no? Porque no hay otra, porque ahí no, incluso no hay opciones de cancelar o reintentar, o sea, solo le salía el try again. Pero bueno, eso se lo daba el mismo sistemita. Sí, es un carrón, ¿para qué le voy a mentir yo? Instalación de aplicaciones para utilizar es siempre, no importa qué aplicación sea, siempre se complica. Nunca es feliz, digamos. Porque bueno, los sistemas de cada uno de nosotros tienen cosas que ni nosotros sabemos qué es lo que tienen. Así que es así. Es así. Descargamos default. Ya está en la pantallita, digamos, usted de José en donde, o sea, ya le dio doble clic al instalador, ya lo está guiando. En la opción de choosing setup type dice developer default, ¿sí? Ese developer default, ahí lo deja, le da next, ¿sí? Y bueno, ahí seguramente le va a pedir que instale el Visual Studio, ¿sí? Y ahí lo instala al archivito este que yo mandé el link acá, lo voy a volver a compartir, ¿sí? Para que lo descarguen directamente. Funciona, porque yo no sabía si este funcionaba o no. Yo lo instalé como desde el Visual Studio, digamos, no es que utilicé este archivito. Y ahí está el de 32, ¿sí? Bueno. Bueno, seguramente ustedes están ahí, o varios de ustedes. Ya después van a... Ah, no. En esta parte seguramente. ¿Dónde está lo del TCP? Profe, leyendo la documentación, ¿es para diseñar la base de datos o solamente para el uso del programa? La La documentación. documentación de esto. No, la documentación de Word, o sea, del MySQL o el Word, lo que sea, es de la aplicación, Sí. ¿sí? Lo del diseño de base de Ah, datos es teoría aparte, ¿sí? Eso es teoría, que, bueno, lleva mucho tiempo, ¿no? bien. Aprender a diseñar. Imagínense, nosotros tenemos un año, ¿sí? ¿Varias De base de materias datos. para esto? Sí, 2 materias cuatrimestrales de base de datos y nos quedamos cortos, digamos. O sea, ni siquiera vemos profundo bastante, pero no todo, digamos. ¿Se entiende? Y lleva mucho tiempo aprender a diseñar base de datos. Hacer todo lo que significa, ¿no? Una replicación, un backup, todo eso, bueno, cosas que aquí no se ven, ¿sí? Nosotros apenas vemos el diseño.
Profe, ya me salió para configurar. Bien, Me dice MySQL is ready to configure. Le doy next. sí, si quiere compartirme, así vamos ¿Quiere? viendo. Bueno, Eh, share. igual en las ¿Está viendo ahí? diapositivas. Sí, ahí está empezando a compartir. Ya supongo que aparecerá. Bien, bueno, cuando termina de instalar, le da next. Ahí le dice qué es lo que va a tener que configurar. Le da next Sí. y en el servidor seguramente para hacer replicaciones. ¿Sí? Que acá. Bueno, acá lo Ahí no dejan sé si está así. viendo la pantalla, profe. Sí, sí, estoy viendo. Sí. Ah, bueno, ya lo tiene marcado el TCP, ya tiene al protocolo, digamos, al puerto, está todo así, déjelo. Por ahí si había que tocar algo, por eso tocaba, pero no. Bien. La next, Next. sí. ¿Y qué más? Dice, Usamos una contraseña. sí, autenticada. A ver, acá que nos dice. Permítame ver si hay algo sobre eso aquí. En particular en la diapositiva. No, dele next, sí. Ahí aparte le dice que era recomendada, así que dele next con confianza. Bien, Bien. el usuario root, ponga una contraseña que no se vaya a olvidar, ¿sí? O anótela en algún lado, porque después, cuando Ya tengan la que anoto, sí. conectarse, si se olvida, Ya la anoto. bueno, sí. Ahí van a tener que poner una Account, contraseña. bien. El usuario root es un usuario con todos los permisos, ¿sí? Que puede hacer lo que quiera, digamos, en la base de datos. Así que bueno, es un usuario muy importante, ¿no? Bien. Una vez que ponga la contraseña, voy a add user. No, le da next, no va a añadir usuario, o solo quiero mejor no añada. Dele con el usuario root, vamos a estar bien, ¿sí? Bueno. Ya pongo la contraseña y sí. A ver, veamos si me deja poner contraseña rara. Bien. No agregamos usuario, ¿verdad? No. Ahí Porque no me sale next. fíjese, ahí en ese signo de exclamación, ¿qué es lo que? Dice, do not match. O sea, tengo que poner, ¿no coinciden las contraseñas? Claro, no están coincidiendo las contraseñas, por eso es que le está dando ese A error. ver, veamos. Ahí está. Ahí está. Bueno, Ahora bien. sí. Next. Bueno, si quiere dejarle. ¿Esto cómo está? Sí, como está. Ahí déjelo, no importa el nombre. Ahí tilde todo, ¿sí? Bien. No me permite tildarlo. Qué raro. No le sale con una ¿Será que tilde. está todo? Sí, bueno, si no, Ahí está dele. todo seteado. Dele execute. Capaz que ahí recién se va a Next. tildar. Execute. No Ahora tilde. sí. Ahí Ahí sí. está. Ahí está. Ahí está inicializando la base de datos. It may take a long time. Starting. Listo, profe. Finish.
Finish, sí, ya no hay más. No debería salir nada más. Ah, Next. Ah, hay sí. otra configuración, parece. Sí, a ver, sí. Ah, después levanta el servidor. A ver, dele a next. Ah, viene Eso. el finish, digamos. Sí, ahí va a Bootstrap ser. sería Sí, cuando sí. usa lo tildo. Sí, tíldelo. A Bootstrap. Bueno, sí, tíldelo por si acaso. Ah, El no. hostname, IP address. A ver, creo que este es para Si no la pongo red. finish sin Bootstrap. Sí, destílelo porque creo que este es para lo del tema de la replicación. No le dele el finish nomás. Claro, esto era lo Bueno, de la replicación. Así que no. y no debe cluster. Ajá, y no debe cluster. Bueno, finish. Dele ahí y Finish. Ready to el otro. El siguiente. El server. ahí ya le debe. Ahí para Acá tendría que conectarse. poner acá tenés que poner la contraseña que elegí yo. Sí. Ahí debe. Sí, ahí está. Bien. Bien, ahí Next. está. Sí, todo salió Next. bien, Yeah, así next. que supongo que no. Checking if there are any features installed. Execute. Execute acá, ¿no? Sí. A usted le salió más pantallitas, vaya a Yeah. saber por qué. Finish. Listo. Porque tenía tres configuraciones, digamos. Server, router y example. Descargué los ejemplos. Bien, dele a Next, veamos si ya terminó. Next. Bien. Copy Finish. log, ese es para bajar las credenciales en algún archivo. Los archivos log pueden ser varias cosas. No sé si será precisamente eso. Dice, esto es cuando uno a veces hace una replicación. Hay distintos niveles, pero no sé, dice, advanced, también. ¿Ves? Para una replicación, por lo que veo es para una replicación. Ajá. Así que dele a Por, finish. No, no lo vamos a necesitar eso de la replicación. sí, para otra cosa, sí, otra implementación. Bien, finish. Finish. Veamos si sale Ahí le di a más. finish. Está. Bueno, ahí en teoría debería empezar el Workbench. Bueno, no se te... Ahí está. Ahí está su Workbench. Bueno, con eso vamos a interactuar con la base de datos, ¿no? También puede hacerlo por consola y también le abro la shell, ¿sí? Cualquiera de las dos, pero bueno, utilicemos el Workbench que es gráfico, ¿sí? Aquí vamos a poder ver las tablitas, ¿sí? Los dibujitos. Esto sería la consola, ¿verdad? Sí, Esto es la consola. si eso es la consola, usted puede No lo hacer vamos a usar a consulta. eso. Y no, por eso está el Bien. Workbench, ¿sí? El Workbench es Ahí gráfico, está el Workbench. es más, Ahí mucho está. mejor. Ahí ya incluso le dio la conexión. Si usted le da doble clic ahí, creo a ver si yo tengo, creo que yo desinstalé mi sí, en la conexión. Sí, ¿Esta abajo. flechita? Sí, ahí. O en la instancia. En la conexión de abajo. My Connection. Ahí está. Bueno, ahí le da. Fíjese que dice en Database. No debe haber nada. Nunca hay. Arriba. Al lado de File, Edit, Ajá, View. acá. Sí, connect to database, manage connection, reverse engineer, esquema, transfer Bueno, wizard, vaya a configuration Connect to wizard. Database. Y fíjese qué conexiones tiene. ¿Tiene alguna? Acá me dice que seleccione de dónde sí voy a guardar la condición. Local instance.
A ver, pruebe ahí. Y ponga ahí ok. no, en el store in value, ¿sí? Store in value. En password, ¿sí? Ajá, acá. Inbound. Ajá. Ahí pongo mi root, mi contraseña. Su contraseña, sí. Para ver si hace una conexión. Listo. Dele a lock y veamos si hace el test connection. Sí, Listo. ahí Ahí está, está. profe. Ahí, bien. Ahí está, ¿no? Está vacía la base de datos, no hay nada. Pero sí. Sí, no, pero siempre hay algo ahí. A ver, cree una base de datos ahí en el dibujito que tiene, está el SQL más, el SQL que tiene una carpetita, hay uno con un signo como una I, bueno, el que tiene los, como el ese, justo, ahí, ¿Los no sé discos? ¿Esa ese, pila? sí, esa pila, exacto. Ah, no, crea un nuevo esquema, creí que creaba Le una pongo nueva un base. nombre. No, pensé que creaba una nueva base de Sí. datos por el dibujito, ¿sí? Bueno, ya con que lo tengan ahí, me sirve, ¿sí? Los demás, yo voy a ver si tengo Aquí mi, hay, a ver, mi new Workbench. view, new store, new function, Fíjate si con hay algún tablas, new database o algo así. file, new query, open, No. close tab, edit, redo, no, view. Ah, no, yo no lo tengo Acá me instalado. habla de data import, no, no, Bueno, hasta ahí quiero que me lleguen todos, ¿sí? Si se pudo bien, Julio. Me sirve que todos lleguen hasta ahí, ¿sí? query, Bien, yo tengo que instalar todo de nuevo, al parecer. Sí, no tengo nada. No ve la shell, ni la shell siquiera. No, tengo la de Postgre, ¿no? Bueno, bien, bien el de Juan Valento. Bien, José, qué bueno que muchos ya hayan instalado, ¿sí? Dentro de todo parece ser bastante, no tan engorroso, ¿vieron? O ya capaz que la experiencia cuando lo dejaba, ya ya hace que las cosas sean un poco menos complejas, ¿no? Ah, la asistencia, no me tengo que olvidar eso. Bueno, ya les paso la asistencia, chicos. Bueno, con que ustedes hayan llegado hasta esa instancia todos, me sirve, ¿sí? Para que ya comencemos la próxima clase, ya levantemos una base de datos, creemos una, lo que sea. ¿Sí? Igual el proceso quedó medianamente grabado, ¿sí? Por que ustedes compartieron pantalla, todos, ¿sí? Sirve eso. Bueno, acá yo paso el código.
Profe, ¿está viendo la pantalla que estoy compartiendo? Sí, veo todo lo que se ve en ese plan, ¿sí? Está bueno, funciones, se pueden crear Está funciones. bueno, está bien estructurada esta capacitación. Sí, está buena. A ver, déjeme ver la primera parte. Sí, miren, tienen funciones, triggers, bueno, está bueno, sí, transacciones, diseño, sí, de almacenes, está bueno, esquemas de almacenes, de datos. Está lindo, está completito. Construcción de un modelo relacional. Bueno, esa es la parte que quizás nosotros vamos a construir sin justificar mucho la parte teórica, ¿no? Trigger y funciones, chicos, no vemos nosotros. Vemos cosas simples, ¿sí? Uno puede hacer una función, ¿sí? Con SQL para que, bueno, de acuerdo a una determinada evento, ¿sí? O se haga algo, ¿no? Los triggers son especialistas, son funciones también, ¿no? Pero bueno, eso no lo vemos nosotros. Pero está bueno. Esta Está bien. plataforma tiene buenos cursos, profe. Capacítate para el empleo. Fundación Carlos. Creo que sí hace Sí, unos te dan años. certificado tienen convenio con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en la validación de los certificados. Bueno, buena data, miren chicos, para los que recién empiezan. ¿Sí? Esto sirve, está bueno, ¿sí? Ahí tiene, mire, sí. Así que le está tirando un buen dato aquí Mario, ¿sí? Sí, sí tengo un recuerdo vago de esta página. No, pero hace mucho. Bueno, aquí les paso la clave y échenle ojo a esa, bueno, miren esa página, fíjense, tiene un montón de cosas. Miren, no de JS, está bueno aprender eso, ¿no? No de JS. Para desarrollo, no de Sí. JS, parece que está lindo, ¿sí? El JavaScript, sí. Así que eso sí, tienen la oportunidad de aprender. Yo ahora recién estoy tomando un curso de eso, así que estaría bueno que si tienen la oportunidad que tomen esos cursos. Ahí le viene el pelo, entonces, profe. Ujú. Bien. Bueno, chicos, ahí les mandé la clave, díganme si esa es, si les pasé bien. Bueno, Y bueno, yo creo que ya va a ser bueno, hora. profe,